Hola, hoy les explicaremos sobre el área de las figuras planas. Área es la medida de la superficie que ocupa una figura plana. Para medirla utilizamos unidades cuadradas como centímetros cuadrados, metros cuadrados, entre otras. Si tomamos como unidad de medida un cuadrado de 1 centímetro de lado, el área de una figura está determinada por cuántos de esos cuadrados son necesarios para cubrir su superficie. Aquí tenemos algunas figuras. La figura 1 es un cuadrado. Si tomamos como unidad de medida ese cuadrado de 1 centímetro de lado, vamos a ver que se necesitan 9 cuadraditos de 1 centímetro de lado para cubrir la superficie de ese cuadrado. Lo mismo hacemos para cubrir la superficie de la figura 2 y así también con la figura 3. Para calcular el área de algunas figuras planas tenemos fórmulas. Elegimos aquí algunas figuras porque estas serán necesarias para que ustedes logren hacer las actividades que les proponemos en el desarrollo del objeto de aprendizaje. La primera figura es un cuadrado. Anteriormente nosotros dijimos que el cuadrado tenía como área 9 centímetros cuadrados. Lo que hicimos con ese mismo cuadrado fue multiplicar un lado de 3 centímetros por el otro lado de 3 centímetros. No podemos olvidar que esta figura tiene todos sus lados iguales. Entonces, todos sus lados, en este caso, van a medir 3 centímetros. Si multiplicamos 3 por 3, llegamos a un área de 9 centímetros cuadrados. Ahora pasamos al rectángulo. La fórmula para calcular el área del rectángulo es base por altura. Tenemos aquí la base y la multiplicamos por la altura y obtenemos el área de ese rectángulo. Ya el área del hexágono consta de multiplicar el perímetro por apotema y dividir entre 2. El perímetro es la medida del contorno de la figura plana. Una vez que obtenemos ese perímetro, lo multiplicamos por la apotema y ese resultado, ese producto de esa multiplicación, lo vamos a dividir entre 2. Y acá por último tenemos un círculo. El área del círculo es pi por radio al cuadrado. Pero existen figuras singulares, es decir, figuras que no tienen una fórmula determinada para el cálculo de su área, tales como la figura número 2 y la figura número 3. En este caso, lo que hacemos es considerar figuras que sí tenemos cómo calcular su área mediante una fórmula y dividimos tanto la figura 2 como la figura 3 entre esas figuras. Acá lo que consideramos fue que tanto la figura 2 como la 3 tienen ángulos rectos. Entonces, las figuras que podemos formar son rectángulos. Y un caso particular de rectángulo, el cuadrado. Ahora vamos a ver algunas posibilidades de cómo calcular el área de esas figuras. La primera posibilidad que tenemos aquí es dividir esta figura en 2 cuadrados y un rectángulo. Lo que hacemos es calcular el área del rectángulo, que nos cabe recordar que es base por altura, y calcular el área de un cuadrado. Entonces, como uno de los cuadrados tiene la misma medida que el otro, calculamos el área de uno y multiplicamos por 2. Al tener ya el área del rectángulo y el área de los cuadrados, lo que hacemos es sumar esos dos resultados y obtenemos el área total, que es el área de esta figura singular. La otra posibilidad que tenemos es de dividir esa figura plana en 3 rectángulos. Y vamos a aplicar el mismo procedimiento. Y la tercera posibilidad es agregar a cada esquina de esa figura un cuadrado de 1 centímetro de lado. Entonces acá vamos a agregar 4 cuadrados, cada uno de 1 centímetro de lado, de tal forma que aquí obtengamos un rectángulo. Entonces aplicamos la fórmula para calcular el área, que es base por altura. Una vez que obtenemos esa área total,
lo que hacemos es calcular el área de un cuadradito y multiplicar por 4, porque fueron 4 cuadrados los que agregamos a esa figura. Cuando tenemos ya el área de esos 4 cuadrados, vamos a tomar el área del rectángulo y lo vamos a restar para así obtener el área de la figura plana que estamos buscando. Ya con la figura 3 vamos a ir aplicando el mismo procedimiento de dividir la figura entre rectángulos. En este caso porque, como ya hemos dicho antes, estas dos figuras tienen ángulos rectos, lo que nos da paso para formar rectángulos. Pero lo podrían hacer con otros polígonos si fuera el caso, por ejemplo triángulos, pero en este caso nos vamos a detener utilizando los rectángulos.